Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Cuando nos desplazamos por la tabla periódica, verticalmente por los grupos y horizontalmente por los periodos, se puede notar que hay un cambio relativamente uniforme en las propiedades de los elementos químicos. Cambios que se conocen como propiedades periódicas. Los elementos de un grupo tienen propiedades similares, mientras que los elementos de un periodo cambian de manera progresiva al recorrer la tabla periódica. Existen propiedades periódicas como el radio atómico, radio covalente y radio metálico, que nos permiten explicar y predecir el comportamiento químico y las propiedades físicas de los elementos de la tabla periódica. Hoy hablaremos de algunas de esas propiedades. Si quieres saber más sobre ellas, quédate hasta el final de este video. Recordemos que actualmente un átomo se define como una partícula sumamente pequeña, asumida de forma esférica, en cuyo centro se encuentra el núcleo con protones y neutrones y alrededor en sus órbitas los electrones, los cuales pueden estar más o menos alejados del núcleo, según su posición. Si definimos la palabra radio desde la geometría, un radio es un segmento que vincula la circunferencia de un círculo con su centro. Y como sabemos que la palabra atómico se refiere a todo aquello que está vinculado a un átomo, entonces podríamos hablar del radio atómico como la distancia entre el núcleo de un átomo, es decir, el centro, y el electrón más lejano a él, es decir, la circunferencia. Sin embargo, esta definición tiene un inconveniente, ya que como se suponía en el modelo atómico de Bohr, los electrones que conforman un átomo no están situados en orbitales bien definidos, ni a distancias fijas del núcleo. Por tal razón, el tamaño de un átomo estará dado por la interacción con los átomos que lo rodean. Por tanto, una definición que genera menos incertidumbre y a su vez una forma de estimar el radio atómico radica en considerarlo como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos adyacentes de un mismo elemento. Por ello, al hablar de radio atómico es importante tener en cuenta que este parámetro se trata de un valor aproximado. Los átomos son tan diminutos que la unidad de medida de un radio atómico es en picómetros o en ástrom, donde un ástrom equivale a 100 picómetros y un ástrom a su vez equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Al analizar el radio atómico, ¿qué observamos en la tabla periódica? Miremos. Al bajar en la tabla periódica a través de una misma familia o grupo, podemos notar que aumenta el número atómico y el radio atómico aumenta también. ¿La razón? Al cambiar de periodo se está añadiendo otra capa de orbitales, es decir, aumentan los niveles de energía, por ende los átomos aumentan de tamaño. Por otro lado, al avanzar hacia la derecha de la tabla periódica en un mismo periodo, es decir, de izquierda a derecha, el radio atómico decrece. La razón: a lo largo de un mismo periodo, los átomos disminuyen de tamaño. Al haber más protones, la carga positiva es mayor, lo que atrae más a los electrones hacia el núcleo y por ende se reduce el tamaño del átomo. Por lo tanto,
Conocer el radio atómico nos permitirá determinar el tamaño de un átomo. El tamaño de los átomos es importante al intentar explicar el comportamiento de los elementos o compuestos y es un parámetro difícil de medir. El radio atómico puede ser covalente o metálico. Analicemos. Para saber qué es un radio covalente, primero tienes que saber qué es un enlace covalente. Básicamente, un enlace covalente es una fuerza que une a dos átomos de elementos no metálicos para formar una molécula. Lo fundamental en esta unión es que los átomos comparten pares de electrones de su capa más superficial o de valencia para lograr la estabilidad de la molécula que se está formando. El radio covalente será entonces la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados covalentemente de un mismo elemento. Por ejemplo, cuando se enlazan dos átomos de carbono, la distancia entre los núcleos es 1,54 Armstrong. Entonces, el radio covalente del carbono será 0,77 Armstrong. O cuando se enlazan dos átomos de cloro, la distancia entre los núcleos será 1,98 Armstrong, lo cual indica que el radio covalente del cloro es 0,99 Armstrong. Por otra parte, como en el caso anterior, para entender el concepto de radio metálico es indispensable saber qué es un enlace metálico. Este es un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, propiedades típicas en metales en barra como el hierro, el plomo o el titanio. Sabiendo esto, el radio metálico se define como la mitad de la distancia entre núcleos de átomos cuando se unen a otros átomos a través de enlaces metálicos. Por ejemplo, cuando se enlazan dos átomos de litio, la distancia entre los núcleos es 3,04. Entonces, el radio metálico del litio será 1,52. O cuando se enlazan dos átomos de aluminio, la distancia entre los núcleos es 2,86. Entonces, el radio metálico del aluminio será de 1,43. En conclusión, el radio atómico se determina como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos unidos entre sí. El radio atómico de los átomos generalmente disminuye de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y aumenta de arriba hacia abajo dentro de un mismo grupo. Es decir, los elementos químicos tienen mayor radio atómico entre más abajo y a la izquierda de la tabla periódica se encuentren. Por tanto, el elemento con mayor radio atómico será el francio y el elemento con menor radio atómico será el flúor. Sin contar los gases nobles. Por ejemplo, si ordenamos los siguientes elementos de mayor a menor radio atómico, litio, cesio, cloro y azufre, el elemento que más a la izquierda y abajo de la tabla periódica se encuentra es el cesio, después el litio, seguido del azufre y por último el cloro, que es el elemento situado más arriba y a la derecha de la tabla periódica. Si te gustó este video, por favor dale like y comparte. Y si quieres seguir viendo más contenido como este, por favor
suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.